Bienvenidos al tema 5 del curso MOOC Europa eres tú, conociendo a la Unión Europea. ¿Cómo afecta la acción de la Unión Europea sobre la justicia? Ya sabemos que en la Unión Europea existen mecanismos propios para la producción de normas que todos deben respetar, las instituciones, los Estados miembros y los ciudadanos. Pero ¿quién garantiza que esto sea así? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué consecuencias? La institución encargada de la defensa de la legalidad europea es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, formado básicamente por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. El Tribunal de Justicia es el Tribunal Superior. Aunque normalmente los juicios se celebran en salas de 3 o 5 jueces, hay un juez por cada Estado miembro. Les asisten 11 abogados generales que están con ellos presentes en las vistas y les ayudan emitiendo unas conclusiones antes de que recaiga la sentencia. Este tribunal se ocupa de los asuntos más importantes en los que hay que determinar el significado del derecho de la Unión o su validez, y en particular ayuda a los jueces nacionales cuando estos dudan de si las normas internas que deben aplicar son o no respetuosas con el derecho de la Unión. El Tribunal General consta de muchos más jueces y no tiene abogados generales. Sus competencias son más limitadas y resuelve sobre todo recursos de particulares, empresas y en algunos casos de gobiernos nacionales contra las decisiones de las instituciones que les afectan directa e individualmente. También hay un Tribunal de la Función Pública, que únicamente solventa cuestiones relativas a los funcionarios de la Unión Europea. Aunque cada asunto se lleva en su propio idioma, proporcionando el propio tribunal los traductores e intérpretes que sean necesarios, las sentencias se publican en todos los idiomas oficiales de la Unión para que puedan ser conocidas por todos los ciudadanos. El tribunal ya ha emitido más de 25.000 sentencias, muchas de las cuales afectan directamente a los derechos de los ciudadanos. En realidad, puede decirse que la mayoría de los derechos de los que gozamos los ciudadanos europeos tienen un contenido que ha sido fijado tal como lo conocemos por sentencias de este tribunal. En la web del curso encontrarás referencias a derechos y casos destacados. Seguramente, aunque quizás no esté entre las que hayamos elegido, alguna sentencia de este tribunal te haya proporcionado a ti alguna ventaja cuyo origen desconoces. También encontrarás cómo ampliar información tanto sobre el funcionamiento como sobre la jurisprudencia de este tribunal y distintas actividades para que puedas profundizar en aquello que más te llame la atención. Puedes, por supuesto, comentarlo con nosotros, hacer preguntas, debatir tanto en la plataforma de participación de la página como en Facebook y en Twitter a través del hashtag CityCEUMOOC.